Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Dice el versículo número 1. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa, en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado al Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vinieron y vieron las ruinas, se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias. Verso 4. Lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y dice el verso número 6, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Y esta es la frase que quiero llamar su atención, la frase final del versículo número 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ah, qué hermosa y tan esperanzadora frase que encontramos en 1 Samuel capítulo número 30, versículo número 6, parte final. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quiere repetirla conmigo? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una vez más, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Que este día, esta frase no salga de su boca. Repítala y después hágala suya de tal manera que usted la crea y usted haga de esta frase un estilo de vida que estoy seguro le va a ayudar enormemente. La frase es: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero enseñarle lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y lo que nos ha hecho entender en estos versículos. La frase, como ya usted la sabe, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y surge entonces la pregunta: ¿cómo es que nos fortalecemos en el Señor? Pues el texto, la historia, nos dará la respuesta. Quiero llamar su atención a varias cosas. En primer lugar, lo que cita el versículo número 4. Antes de leerlo, pongámonos en contexto. David había sido llamado rey de Israel, aunque todavía no ha sido entronado en este momento, porque quien era rey todavía era Saúl. Pues David había tenido la gran victoria con Goliat y entonces Saúl empieza a perseguirlo para matarlo a causa de la envidia. En la huida que tiene David, empieza a formar su ejército, un ejército que él lo saca de las cuevas de Adulam, y él forma a sus séquitos, a sus seguidores, a los valientes, que más adelante la Biblia le va a dar ese nombre. Ellos y sus familias empiezan a ir de lugar en lugar, huyendo del rey Saúl, pero a la vez haciendo justicia para el pueblo de Israel. Y en una de esas andadas, el gran enemigo de Israel en los tiempos del rey Saúl y del rey David, llamado los filisteos, van al campamento del rey David y secuestran a los niños y a las mujeres y a las familias de David. De tal manera que cuando David y sus valientes regresan de una jornada de guerra, ven
que su campamento está desolado y la noticia es: se han llevado secuestrados a sus familias. Esa es la historia antes de entender cómo David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el verso 4 nos muestra algo muy interesante. Dice: lloraron a más no poder. ¿Por qué es importante esto? Porque definitivamente todos tenemos en la vida situaciones bien desafiantes y bien complicadas. Quizás en este momento que usted está escuchando, hay una situación que lo está angustiando fuertemente. Hay una situación que lo está poniendo entre la espada y la pared, que no sabe usted qué hacer. Se le ha ido el sueño, se le ha ido el hambre, se le ha ido la paz. Y entonces muchas cosas vienen a nuestra mente y no sabemos qué hacer. Pero veamos que aunque no es una salida al problema y a la situación, pero este ejercicio es algo que es sano y que trae alivio para lo que hay que hacer. ¿Y de qué estoy hablando? Llorar. Llorar. Hay gente que se rehúsa a llorar porque cree que llorar no trae una solución. Y ciertamente tienen razón. Llorar no nos va a traer una solución. Pero ¿sabe qué sí nos permite el llanto? Nos permite tener alivio. Nos permite descargarnos, nos permite ubicarnos. Qué importante es llorar. Quizás usted sea una persona que llore mucho. Pues bueno, usted entenderá perfectamente lo que estoy hablando. Pero hoy me quiero dirigir a aquellos que normalmente no lloran mucho. Por muchas razones, porque no creen en ese ejercicio del llanto. O porque les enseñaron que llorar no trae nada positivo, no trae nada nuevo. Y sobre todo para los que somos varones, esa frase que siempre nos dijeron: los hombres no deben de llorar. Pero aquí vemos que esto no es una ley, no es una regla. David, ¿quién era David? El hombre que había vencido a leones, el hombre que había vencido a osos, que había vencido al gigante Goliat. Ese hombre, ese macho, si usted quiere decirlo así, está llorando. ¿Y quiénes más están llorando? Su ejército. Ese ejército que, como ya le ilustré, Él los va a llamar, los va a adiestrar en la cueva de Adulam. Y eran gente recia, eran gente fuerte. Si usted quiere verlo o contextualizarlo, todo el ejército que David llamó eran algo así como lo que conocemos como las pandillas de la 18, del Salvatrucha. Ese tipo de personas, David los capta, los entrena, les da liderazgo y ellos fielmente le empiezan a servir a David. Esa gente está llorando con David. Así que permítame decirle que aunque el llanto no trae una solución, pero es sano llorar. No sabe cuánto usted va a ganar el día que abra su corazón y derrame su alma delante del Señor y usted pueda llorar. Yo le ruego que usted un día le pida al Señor que le ayude a derramar su corazón. En la Biblia encontramos personajes que derramaron y se encontraron con Dios y Dios tocó sus corazones y lloraron amargamente. Ana fue una de esas mujeres que en medio de su frustración de no poder tener hijos, va al templo a orar y ella llora amargamente. Primera Samuel, capítulo 1 lo registra.
Después de ese llanto, su oración cambia. Pedro también, cuando entiende que había negado al Señor, sale huyendo y llora amargamente. Después de ese llanto, su vida no sería la misma. Y estoy seguro, querido hermano, que si usted se toma un tiempo en la presencia del Señor porque tiene mucha presión, le invito a abrir su corazón. Apártese, vaya a su cuarto, enciérrese, o vaya y métase a su vehículo y vaya manejando y hable con el Señor. Y si tiene profundos deseos de llorar, hágalo. O vaya a un lugar apartado, a un bosque, y camine. Hable con el Señor, dígale, cuéntele cómo usted se siente, y muy probablemente va a haber un momento donde usted va a ser emocionalmente llevado a descargar. Eso es bueno. Y David y sus valientes están llorando en el verso 4. Pero no olvide, la solución no es el llanto. La solución está al final del verso número 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Otro aspecto que hay que nos permite ver y entender el sentido de este pasaje está en el verso 5. Dice: las dos esposas de David, habla de Jezreel y de Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que habían sido capturados. Verso 6. Ahora David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de matarlo a pedradas. ¿Qué le parece eso, querido hermano? Por un lado, David está angustiado por sus hijos, por sus esposas. Si usted se angustia por su esposa, que es una y que debe ser una, imagínese David, que en ese momento no tenía una, sino tenía dos. Era una doble angustia. Y sus hijos. Y sobre eso le viene la angustia de que lo quieren matar. Él escucha de que están por ahí con la idea y con el sentido de que quien tiene la culpa es David. ¿Puede usted sentir esa presión en ese momento de David en el versículo número 4, en el versículo número 5 y en el versículo número 6 de este pasaje de 1 Samuel 30? David está en su punto límite. David está en una situación dura. Ahora, yo quiero parar aquí para que usted analice algo juntamente conmigo. David venía de victoria en victoria. David venía venciendo al oso, al león, al gigante Goliat. Pero en este pasaje vemos a un David que no sabe qué hacer. Y entonces esto es bien interesante, porque esto me indica que no todas las batallas son iguales. No todas las batallas son iguales y no todas las batallas se enfrentan de la misma manera. Hay veces que Dios nos llama a la acción, pero hay veces que Dios nos llama a la intercesión. Dios nos llama a los actos de fe, pero hay batallas a las cuales Dios nos mete que nos llama al ayuno, a la oración, a la meditación, a la paz. No todas las batallas son iguales. Cuando ve usted en los capítulos anteriores a un David agarrando la espada y enfrentándose a sus enemigos, o agarrando la onda en el caso de Goliat, pero en este caso no lo vemos de esta manera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Queridos hermanos, esto es maravilloso y esto es algo que necesito que usted lo entienda.
Número 1. David se fortaleció en Dios. Quiero que aprenda esto. David no esperó que alguien más lo fortaleciera. Y esto muchas veces es tan simple, pero es tan determinante en el ánimo de las personas. ¿Por qué muchas veces terminamos tirando la toalla, terminamos alejados de Dios, terminamos murmurando de Dios y de su obra? Porque tenemos grandes expectativas, no de Dios, sino de la gente de Dios. Yo he escuchado en momentos que la gente se queja diciendo: ni una sola llamada recibí, ni una sola visita recibí. Claro está, entendemos que dentro de la grey del Señor existe la responsabilidad del cuidado, del pastoreo. Pero David tenía otra idea, y aquí viene el punto tan determinante de lo que es llorar. Porque le dije que llorar no trae una solución. Llorar lo que hace es una descarga emocional para que uno pueda pensar correctamente, decidir correctamente, actuar correctamente. Y no cabe duda que a David le funcionó ese ejercicio del llanto, porque cuando él entiende que se ha podido descargar, hermano amado, él puede empezar a enfocarse y decir: yo no voy a esperar que la gente me ayude. Es más, lo que la gente quiere hacer en este momento conmigo, decía David, es matarme. Así que no puedo estar aferrado a lo que los demás puedan hacer por mí. Ese es el sentido de esta frase. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La expectativa más grande que usted debe de tener no es la de su pastor, no es la de su familia, no es la de su líder. La expectativa más grande y la que nunca le fallará es la que proviene de Dios. Número 2. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este no era un tipo de porra que él se estaba haciendo o una especie de pensamiento positivo. David, cuando expresa que buscó la fortaleza de Dios, eso no tenía que ver, repito, con una acción humana. Esto tenía que ver con una acción espiritual. Era la presencia de Dios que en ese momento David está experimentando y es lo que provoca que él sienta la fortaleza y él pueda actuar en medio de esta crisis que está teniendo. Queridos hermanos, ¿por qué menciono la presencia de Dios en cuanto a que David se fortaleció en el Señor? Pues sí, la frase lo dice. David no se fortaleció en su habilidad. David no se fortaleció en su estrategia o se fortaleció con los sacerdotes. No, David se fortaleció en Dios. Y la prueba fehaciente de esta declaración es cuando uno va a los salmos. Y hay un salmo que David escribió que tiene mucha relación con esta historia. El que está en el Salmo 3, versos 1 en adelante. Señor, escuche bien este salmo. Muchos son mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí: Dios no te va a salvar. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor. Y dice el verso número 4, Él me contesta desde tu monte santo. ¡Wow! Dígame si no estas palabras que David expresa en el Salmo número 3 es lo que está viviendo
David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que no se trata, repito, de decir una frase para usted, un pensamiento positivo para usted. No, se trata de ir al altar, a la oración, a la palabra, a la intimidad, al cuarto cerrado con Dios, y allí encontrar en un momento de comunión con su presencia la fortaleza que estamos esperando. David conocía a Dios y sabía que su fortaleza no era algo que se ganara. David sabía que la fuerza que él necesitaba era resultado de su confianza en el Señor. Por eso tiene sentido la frase, ¿la recuerda? Mas David, se fortaleció en Dios. Espero que esto le esté haciendo sentido a su mente y a su corazón. Yo quiero terminar sacando acá 3 conclusiones de la frase, mas David se fortaleció en su Dios. Número 1, cuando Dios te va a llevar a otro nivel, va a permitir el dolor. Y eso es cierto. Jesús dice que fue llevado a lo más alto, pero ese paso de ir a lo más alto significó dolor para él, la muerte en la cruz. Y aún en la vida natural experimentamos dolor. Físicamente, cuando crecemos, adolecemos por el crecimiento que estamos teniendo. Cuando laboralmente nos desafían a ir a otro nivel, a otra exigencia, eso es equivalente a dolor. ¿Por qué Dios actúa así? Porque el dolor muchas veces nos va a llevar a entender que sin Dios nada podemos hacer. David había tenido grandes victorias hasta en este momento, victorias extraordinarias. Él había escuchado esa alabanza de las mujeres de Israel cuando decían: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Muy probablemente eso ha de haber provocado en David una alegría, una motivación, y muchas veces podemos creernos autosuficientes. Pero cuando nos enfrentamos a estas batallas, por eso decía anteriormente que no todas las batallas son iguales. Las batallas nos enfocan quiénes somos delante de Dios. Y las batallas nos enfocan quién es Dios para nosotros. Por eso es bendito problema, bendito dolor que me hace doblegarme y que me hace suplicarle al Rey de Reyes y Señor de Señores su gracia y su misericordia. No olvide eso. Cuando Dios lo lleva a usted a otro nivel, muchas veces le permitirá que usted adolezca. Pero eso es con un propósito. Salomón escribió: reconócelo en todos tus caminos. Reconocer al Señor en todos los caminos no solo implica los momentos de dolor, también en los momentos de victoria. Hay gente que reconoce a Dios en el dolor, pero cuando le va bien no. Y hay gente que cuando le va bien reconoce a Dios, pero en los de dolor no. Y el pasaje dice: en todos tus caminos. Número 2, David se fortaleció en Jehová su Dios. Entienda que los problemas jamás van a cambiar los propósitos. David sentía que se iba a morir. Lo amenazaban. Pero David entendió algo. David entendía que Dios no lo había ungido por rey
solo para llegar hasta ahí. David entendió que todavía le faltaba cumplirse la promesa y el propósito de Dios. Por lo tanto, actuó como actuó, y usted sigue leyendo el pasaje. Él va y rescata a su familia y a su pueblo, sin miedo, sin temor, como que algo hubiera cambiado en él. ¿Por qué? Porque él entiende que jamás los problemas van a cambiar los propósitos. Si Dios te lo prometió, aun cuando exista esta situación, Dios lo va a cumplir. Y número 3, la familia no estaba acabada, solo estaba perdida. ¿De quién hablo? De las familias de David. El llanto que él tenía era de angustia, pero tal vez en el llanto dijo, bueno, lo que me toca es que ir a rescatarlos. No es lo mismo orar algo o llorar algo imposible que algo que hay que esforzarse un poco más. Así que lo que tenía que hacer David era levantarse de esa situación y actuar. Hay cosas, querido hermano, que no se han acabado en tu vida. Simplemente está dormido, simplemente está en pausa, simplemente está perdido. ¿Y sabe qué? Usted necesita hoy fortalecerse en el Señor para que Dios lo levante y le lleve con fe, con seguridad y con valentía a buscar lo que está perdido. Por eso me encanta mucho nuestro himno nacional, y de todas sus estrofas, esta frase que yo le voy a leer. Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Hijos valientes. Habrán hijos valientes hoy que puedan levantarse no en sus fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Si se levantan en la fuerza de Dios, van a seguir peleando, van a seguir defendiendo su tierra, su hogar. Hijos valientes. Amados hermanos, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mi deseo es que usted aprenda a fortalecerse en Jehová su Dios.